Dios te bendiga, Dios te guarde. Johnny Félix de este lado. Para mí más que un beneplácito estar aquí para poder compartir contigo ideas, bendiciones, oraciones, aclaraciones que yo sé que pueden servir de gran bendición para tu vida. Hoy en día se está hablando mucho sobre el caso de Venezuela y yo quiero, antes de orar por Venezuela, aclararte algunos puntos y cuál es mi posición. Voy a estar liberando unas palabras muy comprometedoras que a lo mejor pueden ser usadas o sacadas de contexto, pero obviamente los que son sanos siempre buscarán el contexto escuchando no solamente un corto, sino el entero video. Así que presta atención a lo que te voy a decir. Le habla el profeta Johnny Félix. Este servidor pues estuvo en el país de Venezuela en diferentes ocasiones. Desde el año 2011 hasta el 2015 estuve viajando al país de Venezuela de manera consecutiva. Allí pues coseché buenos amigos, ¿verdad? Pastores y personas que son de gran corazón. En mi estadía en Venezuela me di cuenta que para aquel entonces, aunque las cosas no estaban tan de maravilla, pero había una estabilidad entre lo que se puede decir. Había una gran estabilidad. Y en esa estabilidad pues veía que la persona pues vivía honradamente, vivía libremente en aquel lugar. Como un país cualquiera pues tenía sus altas y sus bajas. El presidente de turno era Chávez. No era el presidente quizás del gusto de todo, pero una gran mayoría de la masa pobre, la masa humilde, amaba a Chávez, quizás por su sistema de política, porque lo veían con esa mentalidad de Robin Hood, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Y uno de los temas que siempre le pisaban el talón a Chávez era ese exactamente, de cómo desmantelaba a los ricos, pues lo ponía en su lugar para entonces ganarse el gusto popular. Obviamente saliendo Chávez dejó la opción de Maduro y desde entonces comenzó a darse una crisis en Venezuela cual nunca se había visto en Latinoamérica. Un país que era digno de ir, codiciado para ir, y tenía las puertas abiertas a toda Latinoamérica y Europa entero. Un pasaporte con un respeto por las embajadas y los aeropuertos como pocos, con la única limitante de Estados Unidos para entrar sin una solicitud de visa. Cruzó a ser un país que dio mucha lástima. No quiero decirlo, no quiero herir los sentimientos de algunos, pero es la realidad. Dio lástima. Los países comenzaron a cerrar la puerta a los venezolanos, de manera que les exigían no solamente un visado, sino cantidades de dinero en dólares para poder tener entrada a dicho país. República Dominicana, Curazao, Colombia, muchos países cerraron su frontera y pusieron condiciones bien extremas para los venezolanos. Esto por la inflación, la crisis y por el alto éxodo que se estaba dando. Actualmente tenemos más de 5 millones de venezolanos que han salido de su tierra para buscar una mejoría en otro lugar y siguen saliendo. Hoy en día se celebró el domingo pasado los comicios electorales, en donde se marca por muchas razones el fraude que se dio en esas elecciones. El pueblo gritando fraude y el gobierno pues limpiándose la mano, acusando para justificar dicho fraude, acusando que hubo intento de hackear. Todas esas jugadas que se conocen pues fueron expuestas por el presidente electo nuevamente, según él, Nicolás Maduro, de que hubo un intento de hackear, pero todos nosotros sabemos que este fue un anzuelo lanzado para luego justificar el
el fraude electoral que se hizo. De una diáspora con más de 5 millones, solamente 50,000 personas pudieron votar venezolanos. Ya partiendo de ahí nos podemos dar cuenta el fraude alto que hubo en esto. Limitar a más de 4.950.000 venezolanos afuera al voto, pues habla de que el gobierno temía algo. Lo próximo es la limitación del presidente de Chile, el presidente del Perú, entre expresidentes y representantes que iban a observar para que la transparencia se diera a luces. Se le prohibió la entrada a esos exmandatarios de los países señalados y otros que me limito a mencionar. Esto pues fueron venas del fraude. Lo otro que se vio fue el presidente de la Junta Electoral en un primer boletín diciendo que era irremediable cuando solamente se había leído el 20% de las actas. O sea, todo el panorama antes y después y en el medio que se dio hablaba de un gobierno que ya estaba planificado para hacer fraude. La pregunta que a veces uno se hace es ¿por qué tanto miedo a salir del poder? Obviamente, si usted fue un presidente que hizo lo bueno o no hizo algo tan bueno, usted pues dice no, ok, si gané, gané, si no gané, pues no gané. Pero el miedo de Maduro es enfrentar la justicia. Maduro sabe que tan pronto deje de ser presidente, tiene 50,000 casos a los cuales él tendrá que responder. No en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Es un blanco para tener que responder por muchas cosas fuera del territorio venezolano. Es tanto así que Maduro no anda saliendo de Venezuela. Dándose esta situación, nosotros nos preguntamos ¿por qué no quiere salir? Bueno, ya te lo acabo de explicar. Maduro teme por los casos que tiene de corrupción y de fortunas que no puede justificar. Ahora, ¿quiénes apoyan a Maduro? ¿Por qué Maduro está ahí? Todos nosotros sabemos que Maduro es un títere. Y quien está detrás de Maduro es Diosdado Cabello, otro blanco de la justicia, de la policía y del FBI. Diosdado Cabello, ese señor es quien gobierna Venezuela. Maduro es un títere y es puesto ahí. Otro corrupto por igual. Y esa es la razón por la que no quieren soltar el poder. Es la razón por la que no quieren soltar el poder. Ahora, lo que yo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy. Y yo creo que usted esté bien claro de eso. ¿Qué yo dije ayer? Para que haya una respuesta a estas manifestaciones con causa que está haciendo el pueblo bolivariano, la oposición tiene que pactar, tiene que ganarse el corazón de la fuerza militar, pero no de los de alto mando. Estamos hablando de rasos, cabos, teniente y toda esa gama, esa estructura. Recuérdese que yo hay más tenientes y más cabos que generales. Esto usted lo sabe. Entonces, esa fuerza militar tiene que unirse con la oposición para que el golpe de Estado que se le debe dar a Maduro, Nicolás Maduro, sea efectivo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza internacional que vaya a intervenir directamente. Las fuerzas internacionales como Estados Unidos, que pueden colaborar junto a otros latinoamericanos y centroamericanos, lo pueden hacer indirectamente, facilitando, estructurando. Pero es desde adentro que tiene que hacer, porque Estados Unidos no va a entrar, porque recuérdense que Venezuela
tiene el pastel repartido entre China comunista y Rusia. Así de sencillo. Entonces los intereses de ellos están metidos ahí. De la única manera en que eso se puede romper es que ellos mismos o la fuerza militar no se dan golpe de estado si la fuerza armada, si el poder, sin contar con el armamento, sin contar con la fuerza militar, no se derroca un gobierno. Entonces, si esa estructura, si esa base no comienza a rebelarse en contra de esos generales, porque esos generales no se van a unir, no van a pactar la mayoría, porque son corruptos iguales. Son corruptos iguales. Entonces, imagínese usted si en un país normal, en 4 años, se demuestra 50,000 funcionarios en corrupción. Imagínese usted en una dictadura de más de 30 años. ¿Cuántos casos de corrupción no hay en esos? Entonces, esa es la razón por la que ellos no quieren salir. Pero yo lo dije ayer. Y revisando algunos videos en YouTube, en Instagram, me di cuenta de algunos periodistas que opinan lo mismo, que coincidimos. Porque para eso no hay que ser experto en geopolítica. No hay que ser experto en política internacional. Es un asunto de poner a funcionar el sentido común. Los guardias, los policías tienen que dolerle, los policías bolivarianos tienen que dolerle.